El Colegio de México, el Instituto Mexicano de Estudios Estratégicos en Seguridad y Defensa Nacionales y el Foro de Seguridad Hídrica presentan Gota Mexicana. Historias, relatos y soluciones. Hola y bienvenidos a Gota Mexicana, el podcast donde exploramos las profundidades de la seguridad hídrica en México. Soy su anfitriona, Judith Domínguez. Imaginen por un momento la fragilidad de un gigante. Es febrero de 2024. México, una de las economías más grandes del mundo, enfrenta una de las sequías más severas en décadas. El 76% de su vasto territorio está afectado. Las grandes presas del sistema Cutzamala, el corazón hidráulico que da de beber a más de 20 millones de personas en el Valle de México, operan a un alarmante 39% de su capacidad. La palabra crisis está en boca de todos. Ahora, saltemos en el tiempo apenas unos meses. Es octubre de 2025. El cielo se abre. El país registra el periodo de lluvias más intenso en los últimos 80 años. Lo que era anhelo se convierte en catástrofe. Las inundaciones dejan un saldo de decenas de muertos, miles de damnificados y más de 100,000 viviendas afectadas. Esta violenta y dramática oscilación entre la escasez extrema y la abundancia destructiva no es una anomalía pasajera. Es la nueva y peligrosa normalidad climática de México. En este escenario, la frontera conceptual que tradicionalmente separaba un desastre natural de una crisis ambiental y de una amenaza a la seguridad del Estado se ha borrado por completo. Esto nos obliga como nación a plantear una pregunta fundamental y compleja. ¿Cuál es el papel de las instituciones de defensa en esta era de crisis hídrica permanente? Hoy, en nuestro cuarto episodio, Defensa y Agua, el papel de la defensa, realizaremos un análisis exhaustivo y riguroso. Rastrearemos la evolución de las Fuerzas Armadas, de ser un actor de respuesta reactiva a emergencias, a convertirse en un pilar estratégico indispensable en la seguridad hídrica y ambiental de la nación. Para este análisis a fondo, contamos con la presencia de dos especialistas del Instituto Mexicano de Estudios Estratégicos en Seguridad y Defensa Nacional, el IMESDEN, el doctor Carlos Barrera y el doctor Israel Alvarado. Doctores, es un verdadero honor y un privilegio tenerlos en Gota Mexicana para discutir un tema de esta magnitud. Judith, el honor es todo nuestro. Es un tema de una urgencia ineludible para el presente y futuro del país. Y este tipo de espacios para la reflexión me parece que son fundamentales. Muchas gracias por la invitación. Coincido plenamente, es vital llevar este debate con la seriedad que merece al público más amplio que se pueda alcanzar. Doctor Barrera, empecemos por los cimientos. La imagen del soldado auxiliando a la población civil está profundamente arraigada en la memoria colectiva de México. Pero este rol no nace de la improvisación. Podría llevarnos a los orígenes históricos y, sobre todo, a la doctrina de defensa que da origen a los planes de auxilio como el Plan DN3E. Por supuesto, Judith. Es crucial entender que esto es el resultado de una larga evolución. Aunque podemos encontrar antecedentes de la participación militar en desastres que datan de las graves inundaciones en Guanajuato en 1926, un evento que ya en ese entonces demostró los límites de la capacidad civil, la doctrina moderna se consolida en el contexto geopolítico de la segunda mitad del siglo XX. Durante la Guerra Fría, Estados Unidos promovió en toda América Latina la doctrina de seguridad y desarrollo, a través de iniciativas como la Alianza para el Progreso. La premisa, articulada por sus figuras como el secretario de Defensa Robert McNamara, era simple pero poderosa. Sin desarrollo no hay seguridad y sin seguridad no hay desarrollo. Así, las Fuerzas Armadas mexicanas internalizaron esta visión, encontrando en ella una vocación social que legitimaba y daba un marco estratégico a su participación en tareas que iban mucho más allá de la defensa tradicional contra un enemigo externo. Entonces, hay un claro fundamento ideológico que amplía la misión militar. ¿Cuál es el catalizador que convirtió esa doctrina en un plan operativo concreto y permanente? El catalizador fue una catástrofe natural, el huracán Inés de octubre de 1966.
Fue un fenómeno de categoría 5 que devastó la costa del Golfo. La crecida de los ríos Pánuco y Támesis en Veracruz y Tamaulipas provocó la muerte de 74 personas y de la noche a la mañana dejó a 84,000 sin hogar. La magnitud del desastre expuso la necesidad crítica de un mecanismo permanente, organizado y con la capacidad de despliegue a nivel nacional. Así nace formalmente el Plan DN3E de la Secretaría de la Defensa Nacional. Su nombre, que puede sonar técnico, simplemente indica su lugar en la estructura de defensa. Es el anexo E del tercer Plan de Defensa Nacional, el cual está dedicado exclusivamente al auxilio de la población civil en casos de desastre. Y este modelo de respuesta se replicó y se especializó. En el caso de la Marina, por ejemplo, desde los años 50 ya contaban con cierto tipo de experiencias en materia de búsqueda y rescate, pero crearon un plan específico de Marina y fue derivado del huracán Hilda en 1955, que se aceleró de manera institucional. Hasta 1985, con el terremoto en la Ciudad de México, se replanteó la necesidad de que las Fuerzas Armadas intervinieran de manera muy específica y produce esto un punto de inflexión, incluso de manera dramática, las debilidades en la coordinación gubernamental, y como respuesta catalizó la creación del Sistema Nacional de Protección Civil, que se conoce como SINAPROC, en 1986. Es dentro de ese marco sistémico que el Plan Marina se consolida como el brazo especializado del Estado para la respuesta en litorales, puertos y aguas nacionales, complementando la capacidad terrestre y aérea que actualmente tiene el Ejército con el Plan DN3E. Y más recientemente vimos la incorporación de un tercer actor. Sí, precisamente con la creación de la Guardia Nacional en 2019, cuando se encontraba separado del Ejército, se crea un tercer plan, que era el Plan Guardia Nacional, el GNA, que integraba tareas de seguridad pública en la gestión de desastres. Sin embargo, con la experiencia operativa demostró que 3 planes paralelos podían generar redundancias, además de su incursión dentro del modelo del Defensa Nacional. Por ello, es una decisión estratégica de gran calado que en 2024 se haya aprobado la unificación operativa de ese Plan Guardia Nacional bajo la estructura y mando del Plan DN3E, centralizando la coordinación en la Secretaría de la Defensa Nacional para así optimizar la respuesta. Y esto demuestra que es un sistema vivo que sigue evolucionando. Hemos establecido el porqué histórico y doctrinal. Ahora vayamos al cómo. Doctor Alvarado, para que nuestra audiencia lo comprenda a fondo, ¿cuál es la anatomía de estos planes? ¿Cómo funcionan en la práctica? Digamos que la clave de su eficacia es una estructura operativa muy lógica y estandarizada. Se divide en 3 fases secuenciales que permiten gestionar el ciclo completo del desastre. Primero existe una fase de prevención, en donde de manera proactiva y permanente implica el monitoreo constante de fenómenos hidrometeorológicos y geológicos, la actualización, por ejemplo, del Atlas de Riesgos, en coordinación con las autoridades de los 3 niveles de gobierno, tanto federal como local y municipal, y la realización de simulacros para verificar la preparación del personal y de la población. En la segunda etapa, la fase de auxilio, es la respuesta de choque. Ya de manera directa se activa ante el impacto inminente o ya ocurrido un desastre de esta naturaleza y se concentran las acciones más visibles. Se alerta a la población, hay operaciones de búsqueda y rescate, la evacuación de comunidades en riesgo, la administración de albergues temporales y la distribución de ayuda humanitaria. Y pasamos a la última de las fases, que es la de la recuperación. Una vez que la crisis inmediata ha sido superada, el personal militar apoya en tareas fundamentales como la remoción de escombros, la rehabilitación provisional de vías de comunicación y el restablecimiento de servicios básicos como agua, electricidad. Y así se permite que las instituciones civiles puedan iniciar la fase de reconstrucción a largo plazo. Esa estructura debe aplicarse de manera muy distinta según la naturaleza de la crisis. Ya nos dieron un adelanto, pero me gustaría que profundizáramos en el contraste. Doctor Barrera, pongamos frente a frente la respuesta a las inundaciones torrenciales de 2025 y la gestión de la lenta pero agobiante sequía de 2024. El contraste me parece perfecto para ilustrar la versatilidad doctrinal y de capacidades en las Fuerzas Armadas. Por ejemplo, en las inundaciones de octubre de 2025, la respuesta fue masiva, rápida y multidominio, es decir, en tierra, mar y aire. Los documentos hablan de un despliegue de más de 10,000 efectivos, esto a partir de fuentes oficiales. Se establecieron centros de mando para coordinar una operación logística monumental
que incluía puentes aéreos con helicópteros para rescatar a personas de comunidades que quedaron pues completamente aisladas. Así, las cifras dan una idea de la escala de esta situación. Se removieron más de 14,000 metros cúbicos de escombros y de lodo, y se distribuyeron cerca de 4,500 despensas y decenas de miles de litros de agua en los primeros días. También se activaron las cocinas comunitarias móviles para alimentar a miles de personas. En este sentido, pues la prioridad absoluta era salvar vidas y estabilizar la situación de forma inmediata. Un despliegue similar, si no es que mayor, desde mi perspectiva, lo vimos en el impacto del huracán Otis en Acapulco en 2023. Y hay otro extremo del espectro hídrico. Por ejemplo, durante la sequía multianual que culminó en 2024, el rol fue completamente diferente. Fue una operación de sostenimiento logístico y estratégico. La misión principal era mitigar el severo impacto socioeconómico y garantizar la gobernabilidad ante la escasez de agua. Cuando las presas Cutzamala llegaron al mínimo histórico que han tenido, las Fuerzas Armadas se activaron, pero no con equipos de rescate, como sucede en los otros casos que hemos descrito. Se desplegaron con cientos de camiones cisternas, pipas, para ejecutar un plan masivo de distribución de agua potable en las zonas más afectadas. Pero lo más importante es que se desplegó personal de la infantería para la vigilancia y protección física de la estructura hídrica crítica. Esta acción es fundamental porque para prevenir el sabotaje, el robo de agua y sobre todo para disuadir los conflictos sociales, es importante que intervengan las Fuerzas Armadas, que inevitablemente surgen este tipo de conflictos cuando un recurso tan vital escasea como es el caso del agua. Es una demostración de la presencia del Estado para garantizar el orden. Este último punto que menciona doctor Alvarado sobre garantizar el orden y proteger la infraestructura es la transición perfecta a nuestro siguiente tema. El paso de responder a un huracán a proteger una presa de un conflicto social implica un cambio conceptual profundo. Doctor Barrera, ¿cómo y por qué el agua y el medio ambiente se integran formalmente en la Agenda de Seguridad Nacional de México? Los académicos usan el término securitización. ¿Podría explicarnos este proceso? Claro, Judith. El concepto securitización se puede entender como el proceso mediante el cual un tema que tradicionalmente se manejaba en una esfera sectorial, como la ambiental o la económica, es elevado a la categoría de amenaza existencial para la seguridad y la viabilidad del Estado. En México, particularmente, este proceso con el agua ha sido gradual, pero se ha acelerado drásticamente en los últimos tiempos. Históricamente, el agua se gestionaba como un recurso económico, con una alta explotación agrícola que consume el 77% del agua y una sobreexplotación de acuíferos que en algunos casos llega al 850%. El punto de inflexión legal es la reforma constitucional de 2011, que en este caso eleva el acceso al agua a un derecho humano. Esto cambia radicalmente el panorama, porque a partir de ahí la creciente evidencia científica sobre el cambio climático obliga a los planificadores estratégicos a ver el agua de otra manera. Documentos clave como los planes nacionales hídricos o el mismo programa sectorial de defensa nacional, que pues en este caso podríamos ejemplificar con el 2024-2030, dejan de hablar del agua solo en términos de gestión de recursos y empiezan a usar el lenguaje de seguridad, como por ejemplo conceptos como soberanía hídrica, resiliencia nacional o amenazas a la estabilidad. Entonces, hay una evolución en el pensamiento político y estratégico. Doctor Alvarado, ¿cómo se codifica esta nueva visión en leyes que justifiquen y mandaten la acción militar? Digamos que existen varias leyes. La más evidente es la Ley de Seguridad Nacional. Hay un artículo 5 que establece que se consideran como amenazas a la seguridad del Estado los actos tendentes a destruir o a inhabilitar la infraestructura crítica de carácter estratégico o indispensable para la protección de bienes o servicios públicos. La Ley de Aguas Nacionales establece que el agua es un tema de seguridad nacional y la Ley General de Protección Civil establece precisamente que la infraestructura crítica es parte de la expresión de la seguridad nacional. Así es que, aunado a la Ley Orgánica del Ejército, donde se establece que se tiene como misión el atender asuntos de protección civil, y una nueva ley orgánica de la Armada que está por aprobarse el día de mañana, que también ya entra en este esquema en el que se reconoce de manera expresa las facultades de la Armada de México en materia de protección civil y en materia precisamente de atención a desastres. Así es que, tomando en consideración que no hay ninguna infraestructura más indispensable para la vida del ser humano que la hídrica, pues se encuentra completamente justificada la intervención legal que se hace al respecto. El sistema Cutzamala, por ejemplo, la presa de La Boquilla en Chihuahua, una planta de bombeo
en el río Lerma son considerados por nuestra normatividad como estratégicos en materia de seguridad de la nación. Por lo tanto, la protección que se haga de ellos no es una opción, sino que es un mandato de seguridad nacional que se tiene que atender. Y esto da un sustento jurídico inobjetable en la presencia permanente de las Fuerzas Armadas, de las 4 Fuerzas Armadas, en la vigilancia y protección de instalaciones no solamente durante desastres, sino en todo momento. Este marco legal que describe, doctor Alvarado, abre la puerta a nuevos y complejos tipos de intervención militar. Y esto nos lleva a uno de los ejemplos más impactantes y recientes. Doctor Barrera, háblenos más a fondo de la Operación Caudal y el llamado Huachicol del Agua. Claro, la Operación Caudal lanzada en octubre de 2025 creo que es el ejemplo perfecto de esta nueva realidad. Fue un operativo masivo coordinado por la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, con participación directa de varias instancias como la Secretaría de la Defensa Nacional, la misma Secretaría de Marina y la Guardia Nacional en 48 municipios. Su objetivo principal era desmantelar la cadena completa de comercio ilícito de agua. Las investigaciones revelaron una estructura criminal muy sofisticada. Por ejemplo, se identificaron 189 inmuebles, 322 pipas, 51 pozos irregulares y 138 tomas clandestinas. En este sentido, pues se observa que los grupos criminales, a menudo operando bajo la fachada de sindicatos de transportistas, habían creado todo un monopolio de facto sobre la distribución de agua en las zonas con escasez de este recurso, imponiendo tarifas hasta de un 59% por encima de las tarifas oficiales. Esto sin duda pues genera una serie de ganancias ilícitas estimadas en más de 2,000 millones de pesos al año solo en esta región. Esto va mucho más allá del simple robo. Exactamente. Esto es una afrenta directa a la soberanía del Estado. ¿Por qué? Bueno, porque cuando un grupo criminal y no el gobierno decide quién tiene acceso al agua, cuándo y a qué precio, pues está suplantando una de las funciones más esenciales del Estado. Está erosionando su autoridad y legitimidad. Por eso la intervención de las Fuerzas Armadas en este caso pues no fue nada más para responder a un desastre natural, sino fue particularmente para desmantelar una amenaza directa a la seguridad interior y restaurar la presencia y la misma autoridad del Estado sobre un recurso que es patrimonio de la nación. Más allá de combatir el crimen, ¿existe también un rol proactivo de conservación en esta nueva agenda de seguridad ambiental, doctor Alvarado? Completamente. Hay una faceta un tanto desconocida por parte de las Fuerzas Armadas, pero igualmente crucial. Tiene que ver con la seguridad preventiva. Participan activamente en programas de reforestación, por ejemplo, que utilizando sus viveros militares para producir millones de árboles, apoyan programas como Sembrando Vida. Además, son un factor indispensable en el combate de incendios forestales. Emplean capacidades únicas como helicópteros equipados con helibaldes, que tiran agua desde las alturas. Y desde la perspectiva de la seguridad hídrica es fundamental porque, por ejemplo, un bosque sano es una fábrica de agua, captan dióxido de carbono, emiten oxígeno, evitan la erosión del suelo, filtran el nitrógeno y sobre todo asegura la infiltración del agua y recargan los mantos acuíferos y la estabilidad de las cuencas. Así es que proteger los bosques no es solo una acción ecológica, sino una acción más de seguridad nacional que garantiza el agua para futuras generaciones a través de la intervención de nuestras Fuerzas Armadas. Hemos trazado una evolución impresionante, un rol que se ha expandido en alcance, complejidad y sofisticación. Pero este protagonismo no está exento de riesgos y desafíos. Para concluir, miremos hacia el futuro. Doctor Alvarado, ¿cuáles son los principales desafíos operativos y técnicos que enfrentan las Fuerzas Armadas en esta misión? Creo que el principal desafío externo es la volatilidad del cambio climático. La alternancia entre sequías e inundaciones extremas exigirá una capacidad de respuesta mucho más ágil, flexible y tecnificada. Quizá la clave esté en fortalecer la fase de la prevención y esto implica intervenir masivamente en tecnología, modelos predictivos más precisos, un uso más intensivo de imágenes satelitales, sensores remotos y sistemas de información geográfica que necesitan evolucionar hacia lo que podríamos llamar una inteligencia hídrica. La capacidad de anticipar crisis y conflictos antes de que estallen es crucial para estos efectos. La cooperación internacional, por ejemplo, como la experiencia adquirida en misiones de ayuda humanitaria, también sirve de manera vital para aprender y adaptar mejores prácticas globales que debemos implementar en el caso mexicano. Y además de los desafíos técnicos están los institucionales. Doctor Barrera, ¿cuáles son los riesgos internos de esta creciente militarización de la gestión hídrica? Este es el debate creo que más delicado y quizás el más importante en el largo plazo.
Existe un concepto en los estudios de las relaciones civiles militares llamado sobrecarga institucional. Es decir, la eficacia, disciplina y capacidad logística de las Fuerzas Armadas pues son innegables y la población confía en ellas. Sin embargo, considero que la asignación continua de funciones que tradicionalmente corresponden a autoridades civiles, desde construir infraestructura hasta gestionar la seguridad del agua, conlleva un riesgo. Puede crear una dependencia que a la larga atrofie las capacidades institucionales civiles. Es decir, si el ejército es siempre la solución, la pregunta que me surge es, bueno, entonces, ¿qué incentivo hay para fortalecer presupuestal y técnicamente a Conagua, por ejemplo, o a las comisiones estatales de agua o al propio SINAPROC? El gran reto estratégico para el Estado mexicano en las próximas décadas será contar con un equilibrio sostenible en este ámbito. Cómo aprovechar la gran capacidad de las Fuerzas Armadas como un pilar de apoyo crucial y altamente especializado, sin que ello implique la suplantación o el debilitamiento de la autoridad y la responsabilidad civil. La seguridad hídrica a largo plazo no puede depender solo de un pilar. Una reflexión final de enorme profundidad. Doctores Carlos Barrera e Israel Alvarado, su análisis ha sido exhaustivo, detallado y sumamente esclarecedor. Les agradezco de nuevo su invaluable participación y la claridad de sus exposiciones en Gota Mexicana. Un placer, Judith. El debate creo que debe de continuar. Gracias a ustedes, sobre todo por abrir un espacio tan necesario para el debate. La lección de hoy es profunda y compleja. Hemos recorrido casi un siglo de historia, desde intervenciones puntuales en desastres hasta la consolidación de una doctrina de seguridad nacional que hoy considera el agua y el medio ambiente como elementos centrales para la soberanía y la viabilidad del Estado. Hemos visto cómo los planes DN3E y Marina han trascendido su origen como escudos contra la furia de la naturaleza, para convertirse en herramientas multifacéticas que defienden el recurso más vital de la nación contra un espectro de amenazas cada vez más amplio, incluidas las del crimen organizado. En el turbulento siglo XXI, las Fuerzas Armadas de México se han convertido de facto en centinelas del agua. El desafío, como hemos escuchado con contundencia, es asegurar que no se conviertan en los únicos guardianes. La verdadera resiliencia nacional residirá en la fortaleza de todo nuestro andamiaje institucional. Gracias por habernos acompañado en Gota Mexicana. Soy Judith Domínguez. Agradezco mucho que nos sigan por las redes sociales y las plataformas de streaming. Les invitamos a acompañarnos en esta tercera temporada que abordaremos todas las aristas y dimensiones de la seguridad hídrica. Hasta el próximo episodio. Esta fue una producción de la Coordinación de Educación Digital del Colegio de México.